Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. Hablemos con Sergio León. Iniciamos con Hablemos. Bien, amigos televidentes y amigos radioescuchas, iniciamos un nuevo programa de Hablemos. En esta ocasión tenemos como invitada especial a la licenciada Gladys Luna. Con ella estaremos abordando el derecho a la manifestación en nuestra Nicaragua. Muy buenos días, licenciada. Hablemos. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, el derecho a la manifestación es un derecho establecido, ¿verdad?, en nuestra Constitución Política, en el artículo 53 y 54, donde dice que todo ciudadano tenemos derecho a expresarnos de manera pacífica en los espacios y sin autorización previa, siempre y cuando esta manifestación no afecte los derechos de otros ciudadanos. ¿Eso ocurre en la realidad? ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica, pues hemos estado viendo una constante violación hace varios años, pero más grave esta prohibición a este derecho del año pasado, ¿verdad? A raíz de la insurrección cívica que tuvimos en Nicaragua. Hemos visto que pues cada vez tenemos menos espacio, se han ido cerrando estos espacios para que la ciudadanía pueda expresar su opinión acerca de varios temas específicos y especialmente el tema de la crisis sociopolítica. Esos temas están casi que vetados ahora. ¿Por qué cree usted de que esos temas, por ejemplo, el derecho a la manifestación, esté vetado en Nicaragua? Bueno, pienso que hay un interés político, ¿verdad?, de que la gente pues no expresemos nuestra opinión por un miedo del gobierno actual de escuchar demandas que no está dispuesto a negociar siquiera. Entonces, también creo que la situación de Nicaragua ha sobrepasado límites, ¿verdad?, que la ciudadanía en general estamos dispuestos a aceptar. Y esos límites, una vez que fueron sobrepasados, la efervescencia de la población hizo que saliera a las calles no de forma en grupos pequeños, sino en manifestaciones grandes, que eso representa para el Estado una desestabilización. ¿Qué pudiera pasar al violentar la ley, en este caso la Constitución Política en Nicaragua? Bueno, estamos viendo que ha pasado de todo, ¿verdad? El gobierno desde un inicio se negó a esta manifestación de una forma extrema, con la represión policial fuerte hasta el punto de asesinar personas, ¿verdad? Hemos visto que lugares, que manifestaciones que estaban rodeadas por las fuerzas de la policía y los antimotines, no solamente resguardaron el orden, también se atrevieron a disparar a ciudadanos desarmados. Entonces podemos ver represiones que van desde los extremos, desde un inicio, como mencioné, pero también otras formas de represión, el asedio, la persecución. Todas estas son formas que el gobierno ha estado utilizando para callar y mantener, pues de alguna manera, calmadas en el pensamiento de ellos a la ciudadanía. Gladys, sos activista social. Hablemos. ¿Qué pudiera pasar cuando un gobierno, un Estado, un presidente viola constantemente la Constitución Política de Nicaragua? No soy activista, ¿verdad? Lo que procuro siempre es tratar de concientizar y platicar, especialmente en espacios con juventudes, que lo que no está correcto, pues hay que denunciarlo, ¿verdad?
que sobre todo los derechos básicos, los derechos elementales, derecho a la expresión libre de la ciudadanía, el derecho a la vida misma de la ciudad, a la libertad para movilizarse por cualquier lado de nuestro país, ¿verdad? Entonces, yo creo que cualquier gobernante que atente contra este derecho, pues tendría que si fuese un gobernante sensato, escucharía a la población, se sentaría a dialogar con la población y en nuestro caso ya hemos sobrepasado esos límites, ya ha tenido muchas oportunidades, considero, el gobierno, el presidente y la vicepresidenta de este país, que pues lo que queda es que renuncien, ¿verdad? Yo creo que acá, bueno, y la otra vía que tenemos, por la cual muchos están también apelando, es la vía de las elecciones. Entonces, creo que cualquiera de las dos, en ninguno de los casos como nicaragüense, estamos dispuestos a seguir sometidos a un gobierno donde nuestros derechos elementales no sean respetados. Entonces, pues yo pienso que si estamos, obviamente un proceso electoral requiere mucha organización. El pueblo de Nicaragua es un pueblo que tenemos una historia de guerras, ¿verdad? De conflictos bélicos que están muy arraigados. También tenemos una cultura política de muy poca participación en los procesos cívicos. Tenemos también una idea de que debe haber un líder y los otros que le sigan. Entonces yo creo que tenemos que cambiar un montón de elementos en el contexto actual para poder sobrellevar y pasar a otra etapa, que es precisamente la construcción de la Nicaragua que todos anhelamos. Cuando te quitan el derecho a la libre movilización, que es un derecho consignado en la Constitución Política de Nicaragua, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Lo menos que podemos hacer es, uno, como dije, organizarnos, y en esa organización poder educarnos. Hace mucha falta la educación cívica, ¿verdad? Saber que tenemos el derecho a la elección, pero también es un deber ciudadano. ¿Y si te quitan el derecho a la organización? Como en efecto, igual está. Bueno, yo creo que existen muchos mecanismos, ¿verdad? Ahora el tema de las redes sociales es un tema que ayuda mucho a esa organización de manera no presencial. ¿Es suficiente las redes sociales? No es suficiente, pero desde las redes sociales se pueden diseñar estrategias que permitan que a nivel de barrio, a nivel de comunidad, incluso a nivel de país, podamos de alguna manera intercambiar opiniones con otros nicaragüenses, ¿verdad? Y consensuar algunas acciones para en algún momento también vernos como grupos organizados y poder establecer propuestas, ¿verdad? Propuestas, incluso propuestas políticas. ¿Qué sucedería si en este momento, después de salir de esta entrevista, te vas a tu casa, organizas una manifestación cívica y salís a las calles? En este momento preciso tendríamos a la policía, definitivamente, tendríamos patrullas detrás de nosotros, pero creo que debemos de tener confianza, seguridad en lo que estamos haciendo. Yo creo que la confianza viene de no necesitamos ser juristas, ¿verdad?, para saber que mientras yo no ataque o no violente el derecho de otra persona, no estoy cometiendo ningún delito. Entonces deberíamos todos los ciudadanos estar conscientes y seguros de que nuestra expresión verbal, ¿verdad?, en la medida de que sea propositiva y constructiva, debe ser respetada. Y si las fuerzas policiales no están dispuestos a eso, pues creo que siguen siendo ellos los que se quedan con la mirada
nacional e internacional de que están en lo incorrecto. ¿Por qué permitir a unos marchar? ¿Por qué permitir a unos manifestarse y a otros no? Cuando hago esta pregunta, por ejemplo, si el gobierno, los simpatizantes del gobierno quieren marchar, no hay ningún problema. Pero los que piensan diferente y se oponen al gobierno, si quieren marchar, les echan a la policía encima. ¿Por qué? Yo creo que cuando un gobierno ha perdido todos los argumentos, lo único que le queda son las armas, la fuerza. Y eso es lo que estamos viendo en este país. No hay argumento ya para responder a esas demandas ciudadanas, a esa exigencia ciudadana, y por tanto, pues eso es el último recurso que le queda. Yo considero que Daniel Ortega es una persona que llegó al poder, por lo que hemos leído en la historia, llegó al poder por las armas, ¿verdad? Por la vía, por la fuerza. Y creo que ese es el idioma que él ha aprendido. La negociación no es una opción para él, ¿verdad? Es una persona que ha acumulado tantas riquezas y hemos visto que no es un asunto económico. O sea, su familia está llena del dinero, ¿verdad? Que todos estos años han acumulado, sino más bien es soberbia, es poder, y bueno, por el otro lado, yo creo que si tiene un grupo de asesores, también pues él debe estar consciente que saliendo del poder lo único que le queda pues es enfrentar la justicia. ¿Qué le recomendarías a la población que quisiera manifestarse y no puede porque hay demasiadas armas allá afuera? Bueno, yo creo que debemos de tener fe en Dios, ¿verdad? Yo soy católica y me agarro de esa fe y de mis principios morales y religiosos para seguir diciendo, mientras digamos la verdad y no hagamos daño a otro, pues enfrentemos lo que tengamos que enfrentar, ¿verdad? A mí me causa mucha tristeza. En ocasiones he escuchado en espacios a personas mayores que estuvieron en la guerra, que participaron en el servicio militar o en la contrarrevolución, y he escuchado comentarios de que aquí lo que debe haber es armarse, ¿verdad? Porque el gobierno no entiende de otra manera, que Daniel Ortega solo con las armas entiende. Yo me opongo totalmente a esa posición. Creo que Nicaragua, como dije, es una ciudadanía que estamos llena de duelos que cargamos, ¿verdad? Que hemos heredado muchos y que nos han hecho tanto daño. La historia nos dice que las guerras no han solucionado ningún problema, nunca, y por el contrario, la herencia, el dolor, el rencor, la muerte, la desesperanza de los pueblos son lo único que dejan. Entonces, pues le diría a esta ciudadanía, sigamos por el camino de la verdad, sigamos educándonos. Yo estoy completamente convencida de que no es fuera de la política que podemos contribuir a esta Nicaragua, es entrando, es aprendiendo, ¿verdad? Aquellos que por muchos años estuvimos apáticos a los procesos electorales porque los considerábamos corruptos. No dejarle la política o la dirección del país a los corruptos. Definitivamente no. Creo que las manifestaciones de abril nos han demostrado que las juventudes están preparadas. Nos sorprendieron para bien después del 18 de abril. Nos sorprendieron siendo el estandarte de lo que no se debe hacer, del reclamo de un derecho que muchos, no solo personas mucho mayores, personas de edad media, ya estábamos en un punto de tolerancia, ¿verdad?, social, pero los jóvenes nos enseñaron que no, que hay que despertar y que la Nicaragua que habíamos estado aportando
con nuestro silencio y con nuestra indiferencia no es la Nicaragua que nos merecemos. Nos merecemos una Nicaragua donde todos podamos vivir tranquilos, donde todos tengamos igualdad de oportunidades, una Nicaragua donde la educación a la niñez y a la juventud sea un derecho, ¿verdad? Porque un país educado es un país que progresa. Gladys, una última pregunta. ¿Sos activista social? ¿Sos fiel devota? ¿Sos religiosa, muy católica? ¿Cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo en el país con la Iglesia Católica? Asedian las iglesias, colocan a policías en todo alrededor, reprimen, agreden a obispos, a sacerdotes. Debo decir que hay católicos simpatizantes del gobierno que aplauden esto. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Creo, como dije, hay una pérdida de valores. En Nicaragua hemos normalizado la violencia, hemos normalizado incluso los asesinatos, ¿verdad? Nos hemos olvidado. Hemos perdido el sentimiento. Hemos perdido la humanidad, diría yo. De uno mismo, en uno mismo. Sí, como sociedad, lo que nos... y le agregaría a este término de activista, creyente de mi iglesia, le agregaría el término de la ecología, ¿verdad? Desde la ecología, lo que nos divide del resto de organismos vivos, ¿verdad? Es el raciocinio, la capacidad que tiene el ser humano de analizar lo que va a hacer y de proyectar las consecuencias que nuestras acciones puedan tener. Eso es lo que nos divide el resto de las especies. Actúa por instinto animal, ¿verdad? Nosotros, ¿no? ¿Y entonces? Entonces, hemos perdido o estamos perdiendo, no quiero decir que lo hemos perdido porque todavía vemos más. ¿Estamos actuando con el instinto animal? Hemos llegado a actuar como una especie totalmente irracional. Y sí, me preocupa muchísimo que hayamos creyentes, ¿verdad? Hayamos católicos que justifiquemos la muerte, que justifiquemos la violencia contra otros hermanos, sea quien sea, ¿verdad? No estoy a favor, como dije, de ningún tipo de violencia, ni la violencia verbal y mucho menos la agresión física. Para mí los templos son ese espacio donde podemos llegar a esa conexión con Dios. Y hemos perdido totalmente el sentido que tiene ese espacio religioso, ¿verdad? Y si ya no tenemos esos espacios, pues como dije, nos hemos vuelto una especie más dentro de la naturaleza, donde lo que impera es la barbarie y el salvajismo. ¿Qué le recomendaría a usted a los que respetan, a los que promueven la violencia, a los que, por ejemplo, la tienen contra la iglesia porque la iglesia se puso del lado del pueblo y no está con los gobernantes? Le recomiendo a ellos y a nosotros mismos, ¿verdad? Un proceso de autorreflexión, de meditación, en qué es lo que queremos heredar a nuestras generaciones futuras. Yo creo que ahí es el sentido. Nosotros tenemos que recordar el primer mandamiento, que es el temor a Dios, ¿verdad? Si nosotros no somos capaces de ver en la otra persona a uno mismo, a mi gente, a mi hermano, pues no podríamos prosperar como sociedad, ¿verdad? Un pueblo que se violenta y, como dijo Mahatma Gandhi, ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Vamos a quedar ciegos todos y nuestras sociedades habremos perdido todos. No solo una parte, como dije, las violencias solo heredan dolor y muerte. Entonces, pues haría esto, un llamado, y lo he hecho siempre, un llamado a la reflexión, a la cordura, al humanismo y sobre todo a volver a ese principio que es el temor a Dios. Muchas gracias, Gladys. Gracias por haber asistido a este importante programa, el derecho a la manifestación. Bien, amigos televidentes, amigos radioescuchas, hemos llegado a la parte final de un espacio más de Hablemos.
Nos escuchamos y nos vemos en la próxima audición. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. La gente se entiende mejor.